Las elecciones presidenciales quizás sean un tema que a muchos cause molestia, o que quizá no sea algo muy común. Pero mediáticamente hablando, la guerra en las campañas presidenciales se convierte en un fenómeno único, que ya sea para bien o para mal, define el rumbo de un país e influye drásticamente en las personas. En esta segunda edición de Paradigmas, analizaremos el fenómeno mediático que es básicamente nuevo en México: la guerra sucia. Cuando los medios, más allá de criticar y cuestionar, son usados como arma mediática para desinformar a la sociedad, así como también la nueva tendencia estratégica del uso de la inteligencia artificial como herramienta de manipulación. Las elecciones son un proceso democrático en el que las personas, de manera libre, eligen a sus representantes, gobernantes o quienes ocupen puestos con funciones específicas mediante el voto. A pesar de que en la mayoría de los países se aplique el derecho al voto, no todos son democráticos, ya que en algunos la participación ciudadana activa es limitada. En algunas naciones, la democracia se reduce únicamente al voto, sin que los ciudadanos tengan mayor injerencia ni participación más allá de ello. Como todo ser mortal y entusiasta, se cree que los medios masivos de comunicación cumplen una función muy sencilla: informar sobre los acontecimientos que nos rodean en nuestro país y en todo el mundo. Pero la verdad es que son utilizados por más que eso. Los medios son una herramienta de manipulación, y actualmente los grandes empresarios y grupos de poder son las principales mentes maestras detrás de ellos. Pero antes de hablar de cómo los medios son los causantes principales de la desinformación y la manipulación política, hablemos brevemente de lo que ha sucedido en México en los últimos 26 años. En México, la democracia ha avanzado significativamente en las últimas 3 décadas y sigue en proceso de evolución. No necesitamos ir tan atrás en el tiempo. El año 1988 sigue siendo recordado como el año en que se perpetró un gran fraude electoral en México. Ante la impensable idea de que un candidato de izquierda, como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas, pudiera acceder al poder, el Estado, que controlaba prácticamente todo, orquestó lo que se conoce como la caída del sistema, asegurando la victoria del candidato del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, Carlos Salinas de Gortari. Los mexicanos conocen bien esta historia. Salinas, durante su presidencia, privatizó numerosas instituciones estatales, como Teléfonos de México, bancos como Banamex y Bancomer, así como empresas siderúrgicas como Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Siderúrgica Nacional. Además, empresas como Mexicana de Aviación y Aeronaves de México también fueron privatizadas. Estas decisiones, junto con la devaluación de la moneda en 1994, durante el mandato de su sucesor, Ernesto Zedillo, contribuyeron a que Salinas se convirtiera en uno de los presidentes más despreciados del país, especialmente después de que su riqueza personal aumentara de manera sorprendente. Era evidente que el partido en el poder, el PRI, no podía continuar con sus repetitivos discursos de progreso, los cuales ya no eran creíbles debido a su falta de resultados tangibles. Estábamos llegando al final de una era en la que todo parecía estancado, y por primera vez, los mexicanos empezaron a vislumbrar la posibilidad de un cambio de gobierno de manera pacífica. Gracias a las elecciones del año 2000, los mexicanos se dieron cuenta de que sí era posible un cambio. Por primera vez en la historia, la coalición Alianza por el Cambio, formado por el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista, respaldando al candidato conservador de derecha Vicente Fox, logró un margen de ventaja del 6% en el voto. Esto hizo imposible manipular los resultados electorales, poniendo fin al gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que había estado en el poder durante más de 70 años en ese momento. Vicente Fox fue el primer candidato carismático que llegó a la presidencia de México con un gran apoyo popular. Aunque, a decir verdad, hay conspiranoicos que afirman que también fue un plan con maña desde el gobierno.
Después de años de tener gobernantes distantes, insensibles e inalcanzables, la llegada de Vicente Fox fue recibida con gran entusiasmo. Su excelente campaña política, que en aquellos tiempos era innovadora en México, fue un parteaguas, ya que utilizaba un lenguaje emocional que realmente conectó con los votantes. Su carisma, en marcado contraste con el perfil típico de políticos rígidos y poco accesibles, fue lo que realmente lo llevó al poder. Se tenía la esperanza de que su llegada marcaría un cambio en el rumbo del país, especialmente tras décadas de devaluaciones, crisis económicas y una creciente inseguridad en México. Sin embargo, al finalizar su mandato, Vicente Fox resultó ser más de lo mismo. Un presidente que no cumplió muchas de sus promesas de campaña y que no logró realizar cambios significativos. Fracasos en seguridad, crecimiento económico, combate a la pobreza, la corrupción, salud y muchas más lograron que Fox resultara una gran decepción para muchos de los votantes que habían depositado su confianza en él. Nuevamente en 2006, el país sufrió otro fraude electoral, con la manipulación de los votos en el cómputo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP, e irregularidades como el rechazo del recuento total de los votos por parte de las autoridades electorales, a pesar de investigaciones e innumerables pruebas presentadas a las autoridades. Pero con el paso del tiempo, las redes sociales han sido claves como herramientas fundamentales de la democracia. Si bien los medios tradicionales las usan, también lo hacen los políticos o medios que difunden noticias falsas o rumores que llevan a la gente a tener incertidumbre. O hay que decirlo como tal, son manipuladas por esa desinformación. Pero así como hay noticias falsas que manipulan y mienten, también surgen los medios independientes, que son la opción alternativa de aquellos medios controlados por corporaciones poderosas que tienen injerencia en la política. Estos medios independientes son parte del hartazgo de la manipulación, la censura y el sesgo de la información. Trabajan continuamente para contrarrestar y desmentir a los medios tradicionales en México. Para 2018, la sociedad comenzó a ser más partícipe en la política. Gracias a estos medios alternativos, la gente se informó y se politizó más. Ya no era fácil la manipulación mediática. Cada vez más, las personas tenían a su alcance mayores fuentes de información. Los medios tradicionales comenzaron a quedar en un segundo plano. Y fue así que por primera vez en la historia en México, el candidato y luchador social de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia con más del 50% de los votos. Fue una victoria arrolladora, la cual fue imposible que se realizara otro fraude. El gobierno actual, liderado por López Obrador, ha enfrentado numerosos desafíos desde su inicio, al adoptar una postura de oposición y al tomar medidas drásticas contra la corrupción, particularmente al eliminar los privilegios de aquellos que se beneficiaban del poder, ha generado una considerable cantidad de antagonismo. Esta situación se ha intensificado especialmente entre aquellos líderes mediáticos que, lejos de admitir la derrota, han mantenido una postura combativa y hasta berrinchuda. Tradicionalmente, muchos medios de comunicación recibían, llamémoslo, financiamiento por parte del Estado, una práctica que les incentivaba a proyectar una imagen positiva del gobierno o del partido en el poder, incluso cayendo en lo absurdo. Sin embargo, con la llegada de López Obrador, estos pagos, conocidos como chayote, fueron eliminados. Como resultado, aquellos que antes se beneficiaban de estos privilegios, ahora se encuentran en una posición 100% contraria al gobierno. La agenda política del gobierno actual no incluye mantener estas prácticas cuestionables, lo que ha llevado a un cambio en la narrativa mediática. Los medios afectados por esta decisión han reaccionado con críticas y, en algunos casos, con una cobertura abiertamente agresiva y hostil hacia el gobierno. Esta nueva dinámica ha creado un ambiente político y social un poco más polarizado, donde el debate sobre la corrupción y la ética gubernamental ha tomado un papel central. La administración de López Obrador ha tenido que navegar por estas aguas turbulentas,
defendiendo sus políticas y enfrentando una oposición agresiva, tanto en el ámbito político como en el mediático. A pesar de estos retos, el gobierno se ha mantenido firme en su compromiso de transformar la política y erradicar las prácticas nefastas que han plagado al país durante décadas. La lucha contra la corrupción ha sido una piedra angular de su mandato, y aunque ha generado controversia, también ha ganado el apoyo de aquellos que anhelan un cambio significativo en la gestión política. La eliminación del chayote es solo un ejemplo de las muchas reformas que el gobierno ha implementado en su esfuerzo por limpiar la política mexicana. Poco a poco han aparecido nuevos canales de información que bien apoyan al gobierno actual. También dan paso a la réplica de la guerra sucia, evidenciando a periodistas, políticos y personajes cuya agenda es atacar sin piedad. Aunque el camino es difícil y está lleno de adversarios, el gobierno actual parece decidido a continuar con su agenda de cambio, buscando siempre el bienestar de la nación y de sus ciudadanos. Ejemplos como nuevos canales culturales en la televisión abierta, periodismo objetivo, canales que exponen la desinformación y las fake news o noticias falsas son un ejemplo de una realidad democrática que va en aumento. Pero la historia juzgará si estas medidas fueron efectivas y si lograron el cambio prometido. Pero lo que es indudable es que el panorama político mexicano está experimentando una transformación que podría tener implicaciones positivas en el futuro. La guerra sucia mediática no solo se limita a la distorsión de la información, sino que también se extiende a la creación de noticias falsas que se propagan rápidamente gracias al alcance global de las redes sociales. Estas tácticas buscan desacreditar y desestabilizar, apuntando y poniendo en duda la credibilidad de las instituciones y líderes políticos. La velocidad con la que se difunden estas falsedades amenaza con superar la capacidad de verificación de los hechos, lo que resulta en una confusión generalizada y una ciudadanía mal informada y, por ende, manipulada. La manipulación mediática no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la era digital ha amplificado su impacto y alcance. Las plataformas digitales se han convertido en un campo de batalla donde la información y la desinformación luchan por la supremacía. El resultado a menudo es una polarización extrema de las opiniones públicas. Los algoritmos de las redes sociales tienden a favorecer el contenido que genera una reacción emocional fuerte, lo que significa que las noticias sensacionalistas y engañosas a menudo reciben más atención que las historias verificadas y equilibradas. La influencia de la inteligencia artificial y los bots en la esfera digital ha adquirido una dimensión preocupante en la sociedad contemporánea. Estos sistemas automatizados, diseñados para replicar el comportamiento humano en línea, han sido aprovechados para moldear y distorsionar la percepción pública. Mediante la difusión masiva de contenido y la interacción simulada en redes sociales y plataformas de noticias, los bots son capaces de crear una ilusión de consenso o apoyo popular hacia determinadas ideas o figuras políticas. Esta manipulación algorítmica no solo influye en la percepción de la realidad, sino que también socava la integridad del proceso democrático al distorsionar el debate público y desvirtuar la toma de decisiones. Además, el operar de manera automatizada y sin supervisión, estos bots pueden amplificar la desinformación y promover agendas políticas o comerciales ocultas, erosionando así la confianza en las instituciones y en la información misma. En este sentido, el impacto de la inteligencia artificial en la esfera pública exige una reflexión profunda sobre cómo salvaguardar la integridad de la información y preservar la autenticidad del debate democrático en la era digital. La batalla por la verdad y la integridad en los medios, especialmente en el escenario frenético y en el mundo caótico de las redes sociales, se ha convertido en el campo de batalla principal para los opositores y los poderes fácticos que buscan moldear la opinión pública a su antojo. Sin embargo, en esta guerra de desinformación y manipulación, subyace una fuerza imparable: la capacidad de elección individual. En un mundo digital saturado de contenido manipulador, la libertad de elección emerge como una poderosa arma en manos del pueblo.
a través de las redes sociales son las mismas personas las que informan con la verdad, desentrañando las redes de engaño, verificando la veracidad de las noticias y exponiendo sin miedo la corrupción en todos sus ámbitos. La era de información no solo ha democratizado el acceso a la misma, sino que ha empoderado a las masas para convertirse en los vigilantes incansables de la integridad y la justicia en el panorama mediático y político. En un mundo donde la verdad es a menudo un bien preciado y escaso, la capacidad de discernimiento y la voluntad de enfrentar a la manipulación se convierten en las armas más poderosas en la lucha por un futuro más justo y transparente.